Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Soy Francisco Álvarez, sargento capellán de CKMI, y el día de hoy tenemos este mensaje, ¿verdad? Que se llama ¿Cómo se consigue ser buena tierra? Y veremos algunos pasajes, ¿verdad? De la Biblia en el Nuevo Testamento, en tres evangelios: Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Y bueno, este mensaje vamos a hablar acerca de eh, semillas, acerca de tierra, acerca de plantitas y sobre todo de frutos. Amén. Espero que sea de tu agrado y ponte cómodo. Vamos a empezar. ¿Cómo se consigue ser buena tierra? Amén. Antes que nada, quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de dar este mensaje, de predicar su palabra, de poder estar aquí transmitiendo, ¿verdad? Desde Acapulco, Guerrero, nuevamente este mensaje para todos mis hermanos de la congregación Resurrection México. Y quiero darle también las gracias, ¿verdad?, a mi pastora Yolanda y mandarle un saludo, ¿verdad? Estamos aquí atendiendo su petición de volver a hacer este mensaje. Amén. Tuvimos un problema técnico ahí, cuestiones con la red, que al final no nos dejaba escuchar bien, pero bueno, tenemos la grandiosa oportunidad nuevamente de estar aquí y la vamos a aprovechar. Gracias, gracias. Y bueno, hermanos, los invito, ¿verdad?, a que veamos nuestra Biblia, libro de Evangelio, Mateo, capítulo 13, versos del 1 al 8. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Perdón, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Vamos a orar, hermano, acompáñame a orar. Cierra tus ojos, concéntrate, hermano. Amoroso y bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos, mi Dios, que abras nuestros oídos, que nos dejes ser buena tierra, que podamos entender tu palabra, mi Dios, que podamos retener tu palabra y que podamos comprender tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Aleluya, hermano. Pues sí, mira, esta es una historia que a mí me gusta mucho, y es por el hecho de que Jesús, ¿verdad?, estaba en una playa, en una localidad, en un pueblo, ¿verdad?, que está cerca de una playa. Eh, Ninguno de los tres evangelios dice dónde, pero suponemos que es en Galilea, ¿verdad? Porque está en una casa, en su casa, y él sale. Y como ve mucha multitud, pues entonces agarra y se sube a una barca a predicar. Amén. Y entonces les habla a toda esa gran multitud que estaba ahí por medio de parábolas. ¿Qué son las parábolas? Pues las parábolas son historias, ¿verdad?, de la vida común, de la vida cotidiana, pero que conllevan un significado muy especial. Jesús utilizaba mucho este recurso. Contaba historias de la vida real que tenían otro significado. Amén. Bueno, esta parábola, ¿verdad?, de las semillas que caen, nos dicen 4 lugares diferentes. La hemos escuchado muchas veces, hermano, ¿verdad? Yo sé que hay muchas veces que has escuchado este mensaje, pero quiero tomarlo hoy, ¿verdad? El Espíritu de Dios me hablaba acerca de algunos puntos en este mensaje. Amén. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, es que esta historia está dirigida, ¿verdad?, a la gente que tiene oídos. Y dijéramos, pues todos tenemos oídos, ¿no? A menos que tuvieras alguna enfermedad o algún defecto de nacimiento, pues no escucharías, ¿verdad? Bueno, pero resulta que está aquí, ¿verdad? En esta historia nos están hablando acerca de oídos espirituales, ¿verdad?
eh, esta condición de oír espiritualmente solamente nos la puede dar el Espíritu de Dios. Bueno, tenemos entonces que en el libro de Mateo, capítulo 13, ¿verdad? Ahí se narra por primera vez esta historia. En Marcos también se narra la misma historia y en Lucas nuevamente se retoma esta historia. Amén. Y después, ¿verdad? En cada uno de los evangelios viene la explicación. Esta explicación, ¿verdad? Se la da Jesús a sus apóstoles. Los apóstoles, ¿verdad? La explican y la plasman en los evangelios. Y entonces, pues por eso es que puede llegar hasta nosotros. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? La gente le preguntó, sus discípulos le preguntaron, Jesús, ¿por qué hablas en parábolas? Y Jesús dijo, para que se cumpla la escritura. En el libro de Isaías, ¿verdad? En el rollo de Isaías, ahí venía especificado la profecía de que Dios iba a hablar, el Mesías iba a hablar y no lo iban a escuchar. Amén. Entonces, si algo te están diciendo y no lo entiendes, ¿verdad? Es como si no escucharas, como si no tuvieras oídos. Ok, bueno. ¿Qué cosa es la buena tierra? La buena tierra, hermano, es algo muy común, pero no tan común. ¿Por qué? Porque en todos lados tenemos tierra. Este planeta se llama Tierra. Y aunque 3/4 partes de él están cubiertas de agua, ¿verdad? Por debajo del agua hay tierra. Ahora, la buena tierra es muy apreciada. La buena tierra es tierra donde lo que siembres se da. Los ingenieros agrónomos, ¿verdad? Acondicionan la tierra. Primero estudian un terreno X y ven qué potencial tiene. Después lo pueden acondicionar con abonos, etcétera, y pues puede rendir, pero se llega a hacer tierra infértil y otra vez hay que volverla a acondicionar y bueno, a veces sale muy caro, ¿verdad? Producir por el abono que se le tiene que poner, los químicos, abono natural o abono artificial. El chiste es de que tiene que tener muchos ingredientes. Bueno, no todo es la buena tierra. La buena tierra es una parte, la semilla es otra parte, ¿verdad? Bueno, y adicionalmente a esto, la semilla y la tierra, tenemos la técnica. ¿En dónde? No es tan fácil, hermano. Yo les comentaba la sesión pasada, el miércoles, ¿verdad? Que nosotros tuvimos la experiencia de plantar unos chilitos. Missouri extrañaba mucho el chile habanero. Y entonces se nos hizo fácil comprar unas semillas de chile habanero y las sembramos en unas macetas ahí en Tampico. Y teníamos nuestras como 10 macetas, 5 o 10 macetas que teníamos todas llenas de chilito habanero. Seguimos las instrucciones, más o menos, no te vayas a creer que era muy correcto, pero ahí seguimos, conseguimos tierra, le pusimos, las abonamos y pues más o menos que le diera el sol, que le diera sombra, ahí estábamos, pero empezaron a brotar y nos pusimos muy contentos porque brotaron como pasto mucho, todas, y dijimos, wow, se dieron muy fácil y empezaron a crecer, hermano, pero unas se murieron y otras empezaron a crecer más, tuvimos que hacer algunos aclareos, ¿verdad? Quitamos donde había muchas y dejamos unas, las más grandes, y ahí fueron creciendo. Sí, se nos dieron varias macetas con esos chilitos, crecieron, pero cuando llegó el tiempo de que dieran, aproximadamente 4 o 6 meses, pues no dieron. Crecieron hasta cierto tamaño, pero no dieron flores. Y después unas sí dieron flores y se les cayeron y bueno, se secaron, otras siguieron vivas y así pasó un año. Llegó el invierno y otra vez, pues unas vivieron, las que estaban más grandecitas, y las que no, pues tuvimos que volver a sembrar a ver qué pasaba. Hermano, no te hago el cuento largo. Pasó como año y medio hasta que volvieron a echar flores. Y ya que echaron flores, pues la tiraron las flores. Y entonces preguntamos ahí con los expertos, los jardineros y todo eso, que por qué pasaba eso. Porque no daban chiles, nuestras matas de chiles. Y nos dijeron, pues échele este abono. Y le echamos unas bolitas y le pusimos y bueno, y sí crecieron.
Hermanos, se dieron al tiempo, ya las matas ya estaban grandes, estaban como de 90 centímetros, 1 metro, y empezaron a dar las florecitas y después, oh sorpresa, ahí venían los chilitos. Nos dio mucho gusto verlos crecer, hermano. Es hermoso cuando tienes una plantita y empieza a crecer y empieza a dar flores y después da frutos. Sí dieron chilitos. Yo me acuerdo que esos primeros chilitos, les comentaba la vez pasada, los metimos en una bolsita de celofán, de esas de regalos, así chiquitas, y se los llevamos de ofrenda, ¿verdad? De primicias a nuestra pastora, a nuestros pastores. Y bueno, se pusieron muy contentos porque también les gusta mucho. Queríamos regalarles esa planta. Y dijimos, vamos a regalarle la planta, la maceta que sí dio la pastora para que tenga siempre chiles. Y me acuerdo que dijo mi pastor, no hermano, no haga eso, cuídela mejor usted. Digo la pastora, ay sí, dice, no, mejor cuídala. Dice, sí, porque a mi pastora, dices, hasta las plantas de plástico se le mueren. Y nosotros decíamos, no, ¿cómo cree? No, dice hermano, mejor usted cuídela, cuando dé chilitos ahí nos trae unos y listo. Ah, dije, bueno, que y la seguimos guardando. Nos duró muchos años esa plantita, todo al tiempo casi que nos regresábamos de Tampico, que nos mandaron a Guerrero, pues fue que la teníamos. Y sí, dio varias veces y comimos varias veces de esos chilitos. Por ahí deben de estar las fotos, si algún día se las encuentro, se las subo ahí en el Face. Y y esta historia, ¿verdad? Nos hace reflexionar mucho. Yo me acuerdo que en ese tiempo, en esos años, pensé mucho en esta historia de la Biblia. ¿Cómo es, verdad? Que las plantas tienen su tiempo, tienen su modo, tienen sus necesidades. Y si se cumple todo eso, entonces empiezan a dar fruto, ¿verdad? Eh, Esto de ser granjero, de ser labrador, es bonito, es bonito. Bueno, vamos a regresar, hermanos, a nuestro mensaje. Hay 4 opciones, ¿verdad? Nos dice, si tú tiras la semilla, ¿verdad? Puede ser que pasen 4 cosas, nos dice la Biblia. La primera es que la semilla caiga en el camino y que sea pisoteada, que sea comida por las aves, que nunca llegue a germinar. Amén. Así es también la palabra espiritual. La palabra dice en la Biblia que la palabra de Dios es la semilla. Dios es el que siembra la palabra, el predicador, ¿verdad? Da la semilla. Y entonces la tierra es nuestro corazón. Imagínense ustedes que nuestro corazón no recibe la palabra. Bueno, pues aquí nos dice la Biblia que es el enemigo el que arrebata la palabra. ¿No te ha pasado, hermano, que a veces te dan una palabra, están predicando la palabra y tú simplemente no agarras nada? ¿Por qué? Bueno, porque llega el enemigo y te arrebata esa palabra, ¿verdad? No permite que sea sembrada en tu corazón. No la entienden, dice la Biblia, ¿verdad? Cuando la semilla es echada en el camino, llegan las aves, la comen. Es como si el enemigo llegara y arrebatara la palabra. Esa palabra no la entiendes. Es la primera opción. La segunda opción nos dice que puede ser que la semilla caiga en las raíces, en las piedras. Si cae donde hay piedras, esa palabra, esa semilla puede brotar rápidamente. Pero las raíces no van a ser profundas. No sé si tú has visto, hermano, los bonsáis. Los bonsáis más apreciados son aquellos que tienen que están montados sobre una piedra, que las raíces se ven expuestas, ¿verdad? Sobre la piedra, eso es lo que le da una estética, ¿verdad? Y entonces ya después tocan tierra y demás, pero el chiste es que esté montado sobre una piedra. Un árbol que crece sobre una piedra siempre es una cosa muy especial de ver. Entonces, los arbolitos chiquitos, los bonsáis, tratan de imitar eso, ese milagro de que los árboles crezcan sobre las piedras. Y bueno, aquí nos dice que cuando una semilla, ¿verdad?, crece sobre una piedra, es una semilla que no tiene mucha raíz, rápidamente brota, pero también rápidamente muere. ¿Por qué? Pues porque dice aquí, como no tienen raíz, ¿verdad?, esas plantitas, o digamos que la palabra en nuestra vida
Llegan las aflicciones, llegan las persecuciones e inmediatamente quitan de nosotros esa palabra. Cuando nos dan una palabra, ¿verdad? Y nosotros nos gozamos de oírla, de recibirla, aleluya, gloria a Dios, pero si empiezan las pruebas, empieza la persecución, la aflicción, y nosotros se nos olvida la palabra, ¿verdad? A nosotros nos dicen, por ejemplo, que Jesús está con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Y salimos muy gozosos de eso, pero cuando llega el casero y nos empieza a cobrar la renta, cuando llegan las facturas, cuando llegan las aflicciones, ¿verdad? O cuando llegan las persecuciones que nos dicen, ay, ahí viene el hermano, aleluya, míralo. Ay, sí, el brother. Uy, el brother. Y entonces, ¿verdad? Ahí pasa que nuestra fe cae. Ahí es como si fuera sembrada esa semilla en piedras. Tiene poca raíz. Rápidamente hay gozo y después se cae. Bueno, la tercera opción es que la semilla caiga en la tierra, empiece a brotar, pero si crece entre espinos, la van a ahogar. Va a crecer y va a ser ahogada. Bueno, ¿qué son los espinos? En nuestra vida podemos decir que los espinos son los afanes de este siglo, así lo explicó Jesús, los afanes de este siglo, y es el engaño de las riquezas. Amén. Dice aquí, la palabra de Dios en tu vida puede empezar a dar fruto, pero si estás afanado con este siglo, con las cosas de este siglo, no va a dar fruto, no va a seguir creciendo. ¿Cómo es esto? ¿Cuáles son los afanes de este siglo? Hermano, si tú estás trabajando y no tienes tiempo para tus devocionales diarios, no tienes tiempo para una hora de oración, no tienes tiempo para escudriñar la palabra de Dios, un devocional, esos son afanes de tu vida, afanes de este siglo. ¿Por qué? Pues porque estás afanado en trabajar, estás afanado en cumplir con tu trabajo, estás afanado en ir, ¿verdad? A llevar a tu familia a pasear, por ejemplo, a ver a la familia de lejos, o a hacer otra cosa que tengas que hacer, pero no te das tu tiempo de escudriñar la palabra. Entonces, hermano, ese es un afán de este siglo. Recordemos, ¿verdad? Que cuando invitaron a cenar a Jesús, dos hermanas muy famosas, en realidad en la familia eran tres, dos hermanas y un varón. El varón se llamaba Lázaro, las hermanas María y la otra se llamaba Marta. Resulta que cuando lo invitaron a comer, ¿verdad? Pues había una de ellas que estaba afanada, dice la palabra. Estaba, pues me imagino yo, barriendo, limpiando, acomodando, poniendo, haciendo la comida, la cena, el agua, todo lo que tuviera que hacer. Estaba afanada. Y sin embargo, cuando llegó Jesús, María, en vez de ayudarle a su hermana, estaba postrada a los pies de Jesús, embelesada, viéndolo, escuchándolo, diciéndole, Jesús, ¿cómo te fue? ¿Qué me cuentas? Todo. Ay, dice que Marta, ¿verdad? Tan afanada estaba que agarró y le dijo a Jesús, Jesús, ¿no le vas a decir algo a María? Mira, nada más está ahí. Y nos muestra la escritura qué es lo que le dijo. Le dijo Jesús, ¿verdad? Marta, Marta, afanada Marta. Tú escogiste estar afanada por las cosas del día, del mundo, de la vida. Y resulta que María escogió la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? Estar a los pies de Jesús. Esa es la mejor parte. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? La tercera opción es que caiga la semilla entre espinos, entre los afanes de este siglo o el engaño de las riquezas, hermano. Si tú estás afanado por conseguir dinero, si estás afanado porque necesitas dinero, necesito otra venta, necesito cerrar ese trato, necesito vender ese bien que tengo, necesito conseguir barato para vender, estás afanado, hermano, son riquezas, te están deslumbrando como los Gálatas. Gálatas insensatos, dice la escritura, quien nos fascinó, ¿verdad? Aquí también ese es el engaño de las riquezas, la fascinación. Wow. Bueno, la cuarta opción, el otro 25%, ¿verdad? De las opciones, es que la semilla caiga en buena tierra. Una vez me invitaron a sembrar maíz, ¿verdad? Ya se había preparado la parcela, el terreno, ya se habían hecho los surcos, ya había pasado la yunta, todo, y nada más había que ir a sembrar. Con un botecito, le pones 2 semillas y con el pie lo tapas y avanzas otro
tramito y así, 12 millas, tapas, 12 millas, tapas, 12 millas, en el surco. Ese es sembrar en buena tierra, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando siembras en buena tierra? Hay más posibilidades, ¿verdad?, de que brote. ¿Por qué? Porque la tierra está preparada, es un lugar ideal por donde va a correr agua, donde se va a poder humedecer y donde vas a poder limpiarla todo el tiempo. Los granjeros, los labradores saben perfectamente que es mucho trabajo, pero al final se cosecha, ¿verdad? No es casualidad que estemos en agosto, ¿verdad?, el mes de las cosechas, ¿verdad? Bueno, la buena tierra. Dijimos que hay tres, ¿verdad? Tres evangelios, tres libros que mencionan esta historia. Y los tres libros hacen una definición de lo que es la buena tierra, ¿verdad? Quiero que me acompañes, hermano. Vamos a ver aquí en Mateo 13:23. Mateo 13:23. ¿Cómo define la buena tierra? Dice: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Bueno, ok, entonces aquí estamos hablando que Mateo lo define, ¿verdad? La buena tierra como el que entiende la palabra. Vámonos a Marcos 4:20. Marcos 4:20, fíjate cómo dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Bueno, aquí es un poquito diferente, ¿verdad? Mateo nos dice los que entienden la palabra, y Marcos nos dice que son buena tierra los que oyen la palabra y la reciben. Bueno, les dije que también, ¿verdad?, en Lucas aparece. Y entonces en Lucas 8:15 vemos lo que dice. Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Entonces aquí ya tenemos tres características de la buena tierra. Una, nos dice Mateo, son los que entienden la palabra. Marcos nos dice son los que reciben la palabra. Y Lucas nos dice son los que retienen la palabra. Hermano, esto no es contradicción. Aquí no estamos viendo que la Biblia se contradiga. Al contrario, estamos viendo que la Biblia se complementa, ¿verdad? Porque necesitamos entender la palabra, recibir la palabra y retener la palabra. Amén. Ahora, seguramente ya te estás preguntando, así como yo, ¿cómo entiendo la palabra? Amén. Hermano, entender la palabra viene directamente por el Espíritu Santo. Yo te invito, ¿verdad?, a que me acompañes a leer en el libro de los Hechos, ¿verdad?, una historia. Hechos capítulo 8. Vamos a empezar a ver esta parte aquí. Velo buscando, Hechos 8. Esta historia se refiere a cuando Felipe, ¿verdad?, dice que iba de Jerusalén a Gaza, donde es la franja de Gaza, y en el camino se encuentra, ¿verdad?, el Espíritu hace que vaya, un ángel del Señor le dice: pégate a esa carroza. En ese carruaje, ¿verdad?, y en un carruaje iba viajando un alto funcionario de una reina candense. Esa reina era de Etiopía y tenía, no iba la reina, iba su eunuco, su principal guardaespaldas, funcionario, cuidador, íntimo, cercano, ¿verdad? Era un eunuco etíope. Y vemos aquí en 8:26, libro de los Hechos 8:26. Vamos a ver esta historia. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue.
Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, era judío, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Quién le dijo? El Espíritu Santo. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Amén. ¿Ves, hermano? La palabra de Dios estaba siendo leída. Estaba leyendo el etíope, ¿verdad? Este eunuco estaba leyendo el libro, el rollo de Isaías. Pero no entendía. ¿Te ha pasado, hermano? ¿Has leído tú la palabra de Dios, alguna parte, algún libro y de repente no sabes qué estás leyendo? Simplemente no entiendes. ¿Quién nos va a explicar, hermano? Bueno, para poderla entender, así como dice Mateo, que nuestro corazón sea buena tierra y podamos entender la palabra, necesitamos que alguien nos enseñe. Alguien que sea guiado por el Espíritu Santo. En este caso, Felipe, ¿verdad? Vemos aquí en el 32, dice, el pasaje de la escritura que leía era este. Ojo, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. 33. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Amén. En el 34 dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Ojo, si nosotros analizamos estos pasajes que estaba leyendo el etíope, nos vamos a dar cuenta que es Isaías 53, ¿verdad? Isaías 53 es muy especial. La tradición judía actual empieza en la semana que le toca leer a Isaías 50, 51, 52, se brincan al 54, no leen el 53. ¿Por qué? Porque el capítulo 53, si tú lo lees, te vas a dar cuenta que está hablando del Mesías. Amén. ¿Quién es el Mesías? Pues desde esos tiempos ya se preguntaban, ¿de quién está diciendo esto el profeta Isaías? ¿De él o de otro? Entonces, aquí Felipe le explica. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces, 35, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús, comenzando desde esta escritura. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús callado fue al matadero. Jesús, dice, fue quitada de la tierra su vida. Amén. Entonces dice en el 36, y llegando por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aleluya. Hermano, si tú llegas a entender esta palabra, Isaías 53, te vas a dar cuenta, así como el eunuco, quién es Jesús. Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, y Jesús es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Amén. Y entonces, si crees de todo corazón, hermano, eso es todo lo que necesitas para tu salvación, eso es todo lo que necesitas para poder ser bautizado, hermano. Y si tú obedeces y tú crees de todo corazón que Jesús es el Señor, que Jesús es el que puede perdonar tus pecados, que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús resucitó, dio su vida y resucitó al tercer día, hermano, eso es todo lo que se necesita para poder ser salvo. Solo por gracia. Amén. Hermano, entonces aquí, ¿verdad? Tenemos este mensaje, ¿verdad? Tan especial de la buena tierra. La buena tierra, hermano, va a hacer que tú des frutos.
a lo mejor a 100, a lo mejor a 60, a lo mejor a 30. Yo sé que tú vas a querer, así como yo, dar frutos al 110, no al 100, al 1000 si se puede. Sí, hermano. Pero aunque des frutos a 30, ya estás dando frutos, ya eres buena tierra. En la naturaleza vemos que muchas cosechas primero son pocas. A la siguiente siembra dan más y a la siguiente siembra todavía mucho más y se sostiene hasta que la tierra vuelve a decaer y entonces hay que abonarla otra vez, hay que prepararla. Hacen rotación desde cultivos, ¿verdad? Nosotros debemos perseverar siempre en ser buena tierra. ¿Cómo vamos a ser buena tierra, hermano? Pues muy fácil, dejando que nos enseñen, dejando que alguien llamado por el Espíritu nos enseñe la palabra, nos explique el Evangelio de Jesús. Hermano, la salvación está en Jesús, es el único camino al Padre. Si tú tienes a Jesús, tienes al Padre y tienes al Espíritu Santo. Si tú tienes al Padre, ¿verdad? Necesitas a Jesús. Y si tú no tienes a Jesús, no tienes ni al Padre y no tienes ni al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. La única forma de poder tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo es por medio de Jesús, por medio de su palabra, por medio de creer, ¿verdad? Que Jesús es el Hijo de Dios. Ay, hermano, gracias por escuchar este mensaje, ¿verdad? Yo quiero orar en este momento. Quiero que me acompañes a orar, hermano, porque necesitamos que tus oídos y mis oídos sean abiertos. Necesitamos que el Espíritu de Dios mande a alguien, ¿verdad? Así como mandó a Felipe y le dijo, acércate para que le expliques a este varón. Pues así nosotros necesitamos tener la humildad suficiente para reconocer la ayuda, que nos ayuden, que nos expliquen. Hermano, nadie nace sabiendo, nadie aprende solo. Necesitamos que alguien nos explique, alguien, y ese alguien es el Espíritu Santo de Dios. Cuando Jesús, ¿verdad?, se fue, después de haber resucitado, estar con los apóstoles, haber hecho muchos señales y milagros y hasta comía pescado con ellos, se fue y dijo, es conveniente que yo me vaya para que el Espíritu Santo de Dios esté con ustedes. El libro de los Hechos relata cómo fue el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto con un viento recio. De repente todos fueron llenos del Espíritu Santo en el aposento alto en la fiesta de Shavuot, Pentecostés, y entonces todos hablaban en lenguas, diferentes lenguas, ¿verdad? Medos, persas, griegos, etcétera, de muchas culturas. Pedro también fue testigo, ¿verdad?, en Jope, de cómo el Espíritu de Dios se derramó sobre una familia de gentiles, de romanos. Cornelio, ¿te acuerdas de su familia? Ellos eran romanos y toda su familia fue llena del Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu de Dios se va a derramar sobre toda carne en los últimos tiempos. Deja que se derrame sobre de ti. Vamos a orar, hermano. Amoroso y bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra, por tu hermosa palabra, por tu mensaje, Señor. Queremos ser buena tierra, queremos que nuestro corazón sea buena tierra, queremos entender tu palabra, queremos retener tu palabra, queremos recibir tu palabra, Padre Celestial. Ayúdanos, mi Dios, haz que tu Espíritu Santo pueda inspirar, mi Dios, a esos maestros, Señor, que tú has puesto para que nos enseñen, mi Dios, nos enseñen tu palabra. Nos enseñen sana doctrina, nos enseñen, mi Dios, que Jesucristo es el único camino hacia ti. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Maranata, Delta Lola Bravo. Cristo viene, Cristo viene. Amén, aleluya. Bye.